La historia de la Iglesia, siglo VIII, en la Edad Media. La Edad Media fue gestionándose del siglo V y duró hasta el siglo XIV. Fue la época del feudalismo en Europa. En un principio los pueblos germánicos se asentaban en tierras del Imperio Romano de Occidente. Pidieron grandes extensiones de tierra, benefectium, a cambio de la promesa de fidelidad. Más tarde, cuando se desbarató el imperio y aparecieron los diversos reinos, el beneficio comenzó a llamarse con la palabra germánica feudo. Este sistema, los guerreros, a cambio de recibir un feudo de su rey, quedaban ligados a él por juramento y fidelidad y defensa. La sociedad europea feudal era marcadamente rural y quedaba dividida en dos grupos sociales fundamentales. El primero, la nobleza, integrada por los grandes señores del reino, por los altos dignatarios eclesiásticos. Eran señores feudales, los nobles se dedicaban a la guerra y las órdenes del rey eran los únicos que tenían el tiempo y el dinero necesarios para las campañas militares. Vivían en castillos amurallados que eran auténticos refugios militares. Los campesinos eran gran fuerza productiva del sistema y vivían en condiciones muy precarias por su sugestión en la clase dominante. Recibían de los señores feudales una parcela de tierra que a su vez debían pagar impuesto en trabajo o en metálico. Recibían además protección militar. A medida que las nuevas naciones se organizaban civilmente y la producción agrícola aumentaba, el comercio se desarrolla más y más. Esto se hace que los comerciantes y las ciudades en que residen ganen en importancia social. Nacen los borgos, las ciudades normalmente amuralladas, y una nueva clase social que terminaría destruyendo la sociedad feudal, la burguesía. La iglesia camina entre el señor feudal y el vasallo o campesino, entre el castillo y la ciudad. Predica el evangelio, pero desgraciadamente algunos altos eclesiásticos se comportaban como más señores feudales que como pastores. El mismo clero bajo no carecía de defectos, pero lo hermoso de la iglesia, porque algunos de sus miembros caen en incoherencia y en el pecado, se purifica continuamente bajo el impulso del Espíritu Santo. 1. Los sucesos en la época de Carlomagno. Los árabes que seguían avanzando fueron derrotados en Poitiers, Francia, en el 732 por Carlos Martel, uno de los reyes moribundios. A Carlos Martel le seguía su hijo Pipino el Breve, a quien el Papa Bonifacio coronó y reconoció el derecho de sucesión para sus hijos. Un nuevo papa, Zacarías, al ver amenazado a los longobardos, pidió ayuda a Pipino. Al frente de un ejército, baja a Italia, derrota y entrega al Papa el territorio que incluía Ravenna y otras ciudades. Era el año 756. Con esta donación nacen los estados pontificios que se mantendrían hasta el año 1870. El Papa ya es un soberano dentro de lo que orbita el rey de los francos y se sitúa en una posición delicada frente al emperador Constantinopla. Carlomagno prosigue la política de su padre, refuerza la unidad de Europa Occidental, rechaza a los árabes en el norte de España y extiende su reino por el este, convirtiéndolo por fuerza a los sajones. Salió a la defensa del Papa León III, apoyó a la Iglesia con su fuerte personalidad, ejerció enorme influencia sobre su época. De hecho, impone sus ideas al papado, y el día de Navidad del año 800 el Papa le entrega la corona imperial en la Basílica de San Pedro, como la famosa dedicatoria a Carlo Písimo.
y Augusto coronado por Dios, grande y pacífico emperador, vida y victoria. Nacía el Sacro Imperio, continuación del antiguo Imperio Romano de Occidente, con sede en Aquisgrán. En este periodo se produce el llamado Renacimiento carolingio, de que fueron artífices junto al soberano una selecta minoría de eclesiásticos versados en letras sagradas y profanas, y de procedencia de muy diversas. De esta diversidad acreditaba la amplia capacidad integradora de los hombres y de los pueblos característica de la obra carolingia. Entre ellos hay que nombrar al inglés Alcuino de York, el más ilustre de todos, creador y director de la escuela palatina. También sobresalieron el visigodo Teodulfo de Orleans y Germano Eginardo, biógrafo de Carlomagno, y más tarde Agobardo de León, Rábano, Mauro, Jonás de Orleans, etc. Carlomagno hizo por la propagación de la fe y de la civilización cristiana en el principio rector de su acción política, por ello sin distinguir entre el ámbito de lo espiritual y de lo temporal. Consideró como misión suya cuanto podía reudar en provecho de la Iglesia y la cristiandad. Intervino en cuestiones que afectaban el dogma, como la condena de adopticismo, que Epilando, arzobispo Mazorabe de Toledo, defendía. Según esta herejía, Cristo, en cuanto hombre, era solo hijo adoptivo del Padre. La cuestión del culto de las imágenes, tan viva del Imperio bizantino, fue también tratada en el Concilio de Frankfurt, y motivo de la redacción a insistencias de Carlomagno de los llamados libros carolinos. A fin introducieron el credo de expresión filioque, originaria en la iglesia visigótica, hecha por orden de Carlomagno, en una prueba más de su persecución por la defensa de la doctrina ortodoxa. El emperador, pues, se convertía en protector y garante de la incolumnidad y de los intereses del Papa y de la Iglesia. Por otra parte, el Papa otorgó a Francia el título de hija primogénita de la Iglesia. El gran designio de Carlomagno fue desarrollar una auténtica política cristiana que abarcase toda la extensión de sus dominios y todos los aspectos de la vida de sus súbditos. Carlos estaba profundamente penetrado en el sentimiento de la gran misión que le tocaba cumplir en el mundo. La ciudad de Dios de San Agustín era el libro preferido que inspiraba su filosofía política. En el mismo consideraba como instrumento de Dios para poner sus obras de designio divino sobre la Iglesia y la cristiandad. También estos hechos tuvieron una compartida, ahondaban más la división desde hace tiempo que venían dando entre Roma y Constantinopla, tanto en el orden doctrinal como disciplinar. Y es que Constantinopla consideró a Carlomagno como un usurpador del título imperial durante varios siglos. El único emperador había sido el de Constantinopla, que era coronado por el patriarca de esa ciudad y a su vez entrometía los asuntos de la Iglesia de Oriente. Ahora en Occidente surge el Sacro Imperio Romano, cuyas autoridades son el Papa y el Emperador. Podemos decir que Carlomagno se establece el Imperio de Occidente y que la Iglesia de Roma cuenta con el apoyo político y militar para su obra religiosa, más aún con la donación de Pipinio y el apoyo de Carlomagno. El Papa cuenta con su propio territorio y los estados pontíficos o Patrimonium Petri. Resumiendo, ¿qué más hizo Carlomagno? Carlomagno reforma la Iglesia franca y escoge juiciosamente a los obispos que considera como altos funcionarios para el clero secular. Favorece la fundación de las comunidades de los canónigos, restablece la educación del abad por los mismos monjes, introduce e impone los libros de la liturgia romana, pero dicha liturgia para los fieles que no comprenden latín se convierte en algo misterioso y sagrado. El pan natural es sustituido por el pan ácimo. También el iniciador de la renovación intelectual,
En su corte reúne a los grandes talentos del tiempo, a la mayor parte de monjes. Se intenta restaurar el latín clásico, el estudio de la escritura de los padres y de la liturgia. Talleres de copistas ofrecen numerosos manuscritos, importantes por su hermosa caligrafía y sus ricas miniaturas. Esta renovación produce sus frutos en comienzos del siglo IX. Se fundaron las escuelas palatinas, se hicieron renacer la cultura y el arte. El monje anglosajón Alcuino sería el principal promotor de la renovación desde la corte del emperador. Cada día se va distanciando de Roma la iglesia griega de Oriente. El distanciamiento ya había comenzado anteriormente, pero vino a acelerarlo, como ya dijimos, la creación del imperio de Carlomagno, que sustrajo a Roma y al papado de la esfera de la influencia bizantina e instituyó un nuevo orden temporal de la cristiandad. La iglesia griega fue siempre celosa ante el primado jurisdiccional del pontífice romano, por medio de a que se pudiera menguar su autonomía disciplinar y la liturgia. De todas maneras, nunca se dejó de reconocer que la primera sede apostólica de Roma, sin embargo, la iglesia bizantina se apoyaba continuamente en el emperador, en que a su vez intervenía de manera continua en los asuntos eclesiásticos. A esto añadió otro episodio, la disputa de las imágenes. Duró un siglo. En relación al culto de las imágenes, podemos decir que los cristianos de los primeros siglos habían manifestado una cierta oposición a las representaciones de la divina y de los santos basados en algunos pasajes de la Sagrada Escritura. Las consideraban como ídolos. Sin embargo, ya desde el siglo III van apareciendo representaciones de Cristo, de la Virgen y de los santos. Las catatumbas, las mismas que fueron decoradas con representaciones de personajes, con escenas de las Escrituras en las que Cristo ocupaba el lugar eminente. En los sarcófagos cristianos se esculpían escenas religiosas. También en los templos van apareciendo imágenes. El hecho es que poco a poco se van poniendo tanto en Oriente como en Occidente. Se ven en ellas una función pedagógica. Son como sermones silenciosos o libros analfabetos. Son venerados como si fijaran la presencia de aquel o de aquella que representa, y algunos empiezan a preocuparse y acusan el culto de las imágenes de superstición hasta de idolatría. En el año del 726 el emperador León III destruye una imagen de Cristo cuya venerada se encuentra encima de la puerta de su palacio de Constantinopla. Es el comienzo de aquella política iconoclasta, destrucción de imágenes. Pero que prosigue el emperador, a pesar de los motines populares, a la resistencia de los monjes, algunos de los cuales sufren el martirio por defender la legitimidad de las imágenes. El emperador pretendió que el Papa sancionase estas medidas y ante la negativa de Gregorio II reaccionó violentamente. Confiscó las propiedades pontificias y esclavadas en los dominios imperiales al sur de Italia y arrebató la jurisdicción de la sede romana, los territorios que constituían el antiguo vicariato de Tesalónica. Tales hechos creó un nuevo motivo de fricción entre Roma y Constantinopla. Segunda respuesta de la Iglesia, la semilla del Evangelio seguía esparciéndose. En la época carilongia no fue tan solo un periodo de reforma eclesiástica, de un promoción espiritual de los pueblos ya cristianizados, fue también una época de expansión misionera entre las tribus germánicas que todavía permanecían paganas. En el siglo VII los intrépidos misioneros celtas habían sido los principales agentes de penetración cristiana entre los pueblos de Europa. En el siglo VIII fueron misioneros anglosajones los que recogieron la antorcha y prosiguieron la evangelización de Germania pagana. En esta tarea contaron siempre con el valioso apoyo de los mayordomos de palacio y luego de los reyes carilongios. Así el monje inglés Willibrordo trabajó
durante muchos años como un buen fruto entre frisios y fue su primer arzobispo con sede en Utrecht. Por tanto, desde Holanda a Dinamarca sembró una semilla del Evangelio. Una obra fue continuada por otro misionero inglés, Winifrido, más conocido con el nombre de Bonifacio, que sin duda puede considerarse como un gran apóstol de Germania. Para consolidar su obra fundó monasterios, lemas famosos de los cuales fue el de Fulda. El Papa Gregorio III le concedió poderes para erigir diócesis y nombrar obispos. Solo quedaban evangelizar a los sajones del duque Widukindo. Le tocó a Carlomagno promoverlo, pues ya Bonifacio había muerto, y con la conversión de los sajones llegaba a su territorio el proceso de cristianización de los germanos. Si se aceptúa en los pueblos escandinavos, la misión nórdica le tocó a Ludovico Pío en el año 822 junto al monje Asencario de Corvi. El valor y la finalidad de las imágenes. ¿Cómo encaró la Iglesia el problema de las imágenes? El problema de las imágenes provocó la escisión de la Iglesia bizantina en dos bandos. Los emperadores usuríacos que apoyaban especialmente el ejército que les prestaba una adhesión entusiasta fue el brazo ejecutor de la política iconoclástica. En cambio, los monjes en su gran mayoría fueron fervientes defensores de los íconos y muchos de ellos sufrieron persecuciones y muertes por esta causa. Junto a los monjes estuvo gran masa del pueblo, muy amante a las tradiciones religiosas y profundamente heridas en sus sentimientos. La cuestión alcanzó sus momentos álgidos en el reinado del hijo de León III, el emperador Constantino V Copronino, que pretendió revestir la lucha iconoclástica de un ropaje teológico. Convocó en el año 754 el Concilio de Constantinopla, que condenó como idolatría la veneración de las imágenes y excomulgó a los defensores de su culto, y de modo esencial al ilustre de todos, San Juan Damasceno. Fue un concilio acéfalo, porque ni el Papa Romano ni ninguno de los patriarcas estuvo presentando. Se le llamó también sínodo execrable, en expresión del Papa Esteban III. Irene, esposa de León IV, hijo de Iconoclastas Constantino V, promovió la calma de acuerdo con el Papa Adriano I y convocó en el Segundo Concilio de Nicea, en el año 787, que reconoce la legitimidad de la veneración de las imágenes y declaró nulo las decisiones del Sínodo Iconoclástico del 754. La lucha se reanuda en el año 813 y no se aplaca definitivamente hasta el año 843 gracias a la emperatriz Teodora, regente del imperio durante la menor edad de su hijo de Miguel III. El pueblo triunfó sobre la voluntad imperial. Este asunto de las imágenes volverá a debatirse durante la Reforma Protestante. La Iglesia ha considerado a las imágenes como sermones silenciosos de los libros para los iletrados, fáciles de entender. San Juan Damasceno distinguía entre la verdad de la adoración, latría, que tan solo a Dios se debía, y la veneración se atribuía a las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los santos. La Iglesia reconoció que es legítimo venerar y honrar las imágenes con otra defensa de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos, porque en el que adoraba a una imagen adoraba a la persona que ella representaba. En conclusión, en un texto legislativo de Carlomagno, donde se ve la unión entre la Iglesia y el Estado, todo está entre la violencia de una iglesia y se lleva algún objeto o incendie el edificio por la fuerza o por robar, será entregado a la muerte. Todo el que por desprecio al cristianismo se niegue a respetar
el santo ayuno cuaresmal y coma carne será entregado a la muerte. Todo el que se entregue a las llamas del cuerpo de un difunto, según el rito pagano, será entregado a la muerte. Todo sajón no bautizado, que intente disimular entre sus compatriotas y se niegue a que él le administren el bautizo, será entregado a la muerte. Capulitario de Carlomagno sobre Sajonia del año 785. Ahora bien, esta unión entre Estado e Iglesia traerá también muchos inconvenientes. El césaropapismo hará sus estragos.